Laje te haría añicos en un debate. Mira, primero que nada, no me interesa debatir con él, pero te lo pongo así, te lo vuelvo, ya se lo dije a muchos de sus fans, como tú. Alexis B, sin cara ni nombre. ¿Por qué son todos así? ¿Por qué son todos así? ¿Qué seducción ejerce la cobardía sobre ustedes? Mira, los debates no sirven para nada. Pero si quieres, hago un debate con Laje. Pero tienes que organizar tú. Entonces, tienes que organizarlo en un lugar que sea el adecuado para un debate. Tienes que garantizar que el público que asiste a ese debate sea neutral. Que no sean ni sus fans, que tiene muchos, porque la tontería vende mucho, ni los míos que no tengo. Tienes que especificar concretamente si el debate va a ser con las reglas de Oxford o con cuáles otras reglas, porque los debates no son discusiones donde la gente se tira platos a la cabeza, como los debates presidenciales. No, los debates serios y de verdad tratan un solo tema. Por ejemplo, ¿es razonable creer que existe Dios o no es razonable creer que existe Dios? Y sobre ese tema se hacen turnos, hablas tú, él habla el otro, tienes un turno de respuesta, otro turno de respuesta, otro turno de respuesta, otro turno de respuesta, finalmente ya sacas tus conclusiones, el otro saca sus conclusiones y luego la gente decide. Así se hacen los debates, ¿no lo sabías, Alexis? Ahora te estoy informando. Luego, me tienes que llevar, esto es, llevarme en avión, pagarme el hotel, los alimentos y por supuesto, lo mismo que le vas a pagar al AGE, porque el AGE no va gratis. Y que cubra, por supuesto, el dinero que yo voy a perder de mi trabajo por ir a hacer tu caprichito. Y luego tienes que imponer a un moderador con el que estemos de acuerdo los dos. Una vez que tengas todo eso armado, me mandas un mensaje y me dices, Mauricio, se propone un debate tal día, tal hora, con tal moderador, con tal público, en tal lugar, y aquí está tu billete, ¿a dónde te mando el billete de avión? Entonces ya te diré yo si estoy interesado o no. Porque hay que debatan, es muy fácil decirlo, pero organizar un debate es otra cosa. Así que Alexis, me avisas cuando tengas todo esto listo, yo te digo a dónde me mandas la reserva del hotel y el billete de avión.